Buen día. Primero, agradecer de nuevo la invitación al Instituto. Para nosotros es un privilegio poder compartir experiencias. Por eso yo creo que lo importante es que luego podamos conversar o debatir sobre los contenidos de nuestras intervenciones. Yo intentaré ir deprisa o pasaré transparencias, tenía mucho material, pero voy a reducirlo para que luego podamos entrar en el debate. Yo no soy urbanista, soy asistente social, trabajadora social y antropóloga y, por tanto, la visión que yo le voy a dar a mi intervención es precisamente hablar de ciudad desde el impacto que tiene la migración en la construcción cultural y urbanística de nuestras ciudades y cómo también podemos hacer el abordaje desde lo que ya venimos llamando hace tiempo la periferia no solamente territorial, sino también social, que en muchas ocasiones coincide, ¿no? No lo hago bien. Perdón. Vale. Bueno, aquí les he puesto una fotografía de nuestra ciudad. De esa ciudad es Tarragona, está al sur de Barcelona, a 100 kilómetros. Es una ciudad pequeña, lo digo porque la realidad urbanística es tan distinta de la que ustedes viven en Brasil y en ciudades tan grandes como Sao Paulo, pero que yo creo que en algunas cuestiones, que ustedes también son grandes receptores de flujos migratorios, también en Cataluña y en el Estado español lo hemos sido en estos últimos 20 años y de una manera más intensiva seguramente en los últimos 20. Pero les enseñaba, es una ciudad pequeñita de 140.000 habitantes en el que el patrimonio histórico es muy importante. Somos patrimonio mundial de la humanidad, por nuestros restos arqueológicos, restos romanos. Somos la primera ciudad que conquistaron los romanos del Mediterráneo. Como ven ustedes, esto es un poco la panorámica. Al fondo vemos nuestra sé, nuestra catedral. No se ven muy bien las murallas, pero es una ciudad amurallada, como lo son todas las que tenemos, pues luego también con tradición medieval. Bueno, yo necesariamente tengo que hablar de cómo se construyen las ciudades y cómo la ciudad es una mezcla o es un crisol histórico de razas, de culturas, por tanto, de mixturas. Y esto no solamente de personas, sino con toda su tradición cultural y también con rasgos biológicos nuevos que se sugieren o que surgen a través de estas mezcolanzas y de estas mixturas. Las migraciones, por tanto, son un elemento que están presentes en la construcción no solamente sociocultural, sino también urbanística de nuestras ciudades. En esa bueno, evidentemente que hay una serie de causas que han provocado la llegada de grandes flujos migratorios al Estado español y también al Estado federal español y también a nuestra comunidad autónoma, que es Cataluña. Y es, evidentemente, la baja fecundidad y el envejecimiento de nuestra población. Esto significa que tenemos un crecimiento vegetativo negativo y las migraciones y los flujos migratorios son absolutamente necesarios para el mantenimiento de nuestro estatus actual y para garantizar el futuro. Por tanto, sin la llegada de los flujos migratorios, el crecimiento de nuestra sociedad sería negativo, el crecimiento vegetativo. De ahí que, de alguna manera, nosotros mismos hayamos provocado en el Estado federal español la llegada, por tanto, la llamada de los flujos migratorios. Bueno, estas son pues, algunas de las condiciones, ¿no? Las repercusiones. Evidentemente hay una disminución del número de personas de población activa, hay también desequilibrios que obligan muchas veces a alargar la jubilación. Este es un debate que tenemos en este momento en el Estado español. La jubilación estaba prevista a los 65 años y ya hay muchos colectivos en los que se está hablando de alargarla hasta los 67 o incluso hasta los 70 años, porque si no la contribución a lo que ustedes también llaman la seguridad social, que en definitiva son los fondos económicos de los que disponemos para luego poder garantizar las pensiones de jubilación o las pensiones no contributivas, etcétera, etcétera. Es evidente que sin población activa, gente que se incorpore al mercado laboral, esto se hace muy difícil. Como nuestra población está envejecida y nuestra tasa de natalidad es muy baja, se hace necesario la llegada de población inmigrante. También hay disminución, por tanto, en las rentas familiares, porque cada vez
trabaja menos gente. También el gasto sanitario se incrementa. ¿Por qué? Como la población es más mayor, por tanto hay un envejecimiento, mayores situaciones de dependencia, esto requiere de mayor intervención también de la sanidad pública. También en el sistema educativo tiene un impacto. Como tenemos una tasa de natalidad muy baja, esto ha supuesto en muchas ocasiones cerrar líneas o incluso escuelas, colegios, por falta de población infantil, de crianza. Y también cosas como la primacía de valores conservadores en la política, el aumento de la socialización intergeneracional, el debilitamiento de las relaciones primarias de apoyo. Nuestra familia cada vez es más nuclear y, por tanto, esto reduce en muchas ocasiones los dispositivos asistenciales informales, que son los que derivan de lo que sería el entorno familiar, y muchas otras. Por tanto, han tenido y siguen teniendo los flujos migratorios un impacto decisivo en el desarrollo urbano regional, tanto en Europa como en España. Podrían ser casos similares. Y he hablado de la baja tasa de natalidad y he hablado, por tanto, de que en los últimos 20 años nuestra acogida de flujos migratorios ha sido muy significativa. ¿Dónde se concentran los flujos migratorios? Evidentemente en las zonas que están mayor desarrolladas, zonas más desarrolladas. Algunas de ellas es, por ejemplo, el estado del que nosotros procedemos, que es Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Autónoma, Canarias o Baleares. No siempre nosotros somos España o algunas de nuestras comunidades autónomas no están pensadas por aquellos que proyectan, diríamos, su viaje migratorio como el destino definitivo. En algunos casos nosotros somos un país de tránsito, porque muchas de las personas que pasan por España imaginan su destino final en algún otro país europeo, como pueda ser Francia o como pueda ser Alemania. Bueno, ¿qué tipo de trabajos ocupan las personas inmigrantes? Básicamente nosotros tenemos inmigración económica, significa que son personas que en sus países tienen menos oportunidades, muchas dificultades para incorporarse al mercado laboral y unas dificultades enormes para dar respuesta a sus proyectos, no solamente profesionales, sino también familiares. Por tanto, son personas que vienen buscando trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo ocupan? Pues yo lo digo aquí, los más bajos en la escala laboral, los de menor cualificación profesional y, por tanto, los peor remunerados. Muchos de ellos, además, lo combinan con la economía sumergida, quiere decir que trabajan sin contrato, por tanto, también cobran menos y su protección no está garantizada, la protección laboral ni la protección social. Ciertamente muchos de estos trabajos que decimos que son menos cualificados son trabajos que han desestimado o que en estos momentos los españoles, antes incluso, sobre todo antes de la crisis económica que pega muy duro desde el 2008 en España, son trabajos que no querían ejercer o que no querían ocupar los españoles. En este momento cambia un poco la situación, porque la crisis ha hecho que se hayan perdido muchísimos puestos de trabajo, el paro se ha incrementado de una manera desorbitada y es evidente que los españoles se han replanteado el ocupar también algunos de estos trabajos poco cualificados, que si no hubiera sido por los flujos migratorios, muchos de ellos no hubieran tenido salida. Incluso una importancia sustancial, toda la ocupación del trabajo relacionado con el mundo agrícola, con el cultivo, sobre todo en las zonas más rurales. Si no hubiera sido por la llegada de los flujos migratorios, la actividad agrícola, que tiene una importancia significativa en la economía española, hubiera desaparecido. También ocupan, y esto me he dejado de decirlo, ocupan muchos trabajos que están relacionados con la cura, con el cuidado, tanto de las crianzas como de las personas con dependencia, pero de una forma muy, muy significativa. Y aquí, sobre todo, la llegada, nuestra inmigración se caracterizó porque las primeras, la procedencia inicial de los inmigrantes era del África Negra. Luego empezó el Magreb, luego se sumó todo lo que sería América Latina y después los países de la Europa del Este. Pero sobre todo las mujeres, cuando hablamos de la inmigración de la América Latina y de Sudamérica, hablamos de que el proyecto migratorio está liderado por mujeres, es básicamente femenino. Y son mujeres que están acostumbradas, culturalmente, la importancia de la familia es superior, y familia no nuclear, sino
familia mucho más amplia, extensa, tiene mucha mayor importancia o tiene mayor tradición que la que en este momento tiene, por ejemplo, en España. Por tanto, el cuidado de las personas con dependencia, de las personas mayores, en este momento lo están ocupando básicamente las mujeres que han emigrado de los países latinoamericanos. Bueno, Horacio Capel dice que la diversidad de orígenes es una constante en la población de las ciudades y la ciudad ha sido con frecuencia un espacio de coexistencia y de mestizaje. Ciertamente esto es visible en nuestras calles, en nuestras plazas y en nuestras ciudades. Hay que mirar la inmigración en positivo, porque de hecho ha garantizado en muchas ocasiones la mayor actividad económica en nuestras ciudades. La consolidación, la permanencia de determinadas actividades económicas y la activación también de actividad económica. Muchas veces también relacionado con el ámbito comercial, con el tema del comercio y también con el tema de la construcción, con el tema de la agricultura, con el tema del sector servicios, la hostelería. Ustedes saben que el turismo es una de las grandes fuentes de economía en el Estado español y en el ámbito de la hostelería y todo lo que es el sector servicios ligado al turismo también tiene una importancia vital los flujos migratorios. Y de hecho esto tiene también una consecuencia en lo que es el planeamiento urbanístico en nuestras ciudades, todo lo que sería para lo dedicado al sector servicios. Vuelvo a hablar de todo el cuidado de las personas y de la atención a la dependencia. Por tanto, insisto en cómo ha tenido un impacto en el crecimiento y en la consolidación y en la diversificación también económica y consolidándose el protagonismo urbano. Así como ha habido, no siempre en el mercado laboral, no existe una relación paralela entre la integración en el mercado laboral de las personas inmigrantes y su integración en el tejido residencial de la ciudad, en la vivienda. Sí es verdad que ha habido una inversión en el mercado laboral muy importante, pero cuando hablamos de la ocupación de la vivienda de las personas inmigrantes, veremos que aquí es cuando empezamos a hablar del concepto de centro y periferia, territorial y social. Bueno, ¿cuál es el modelo de patrones residenciales, en la población extranjera? Pues según Maleiros, que ustedes conocerán el autor, las ciudades, nuestras ciudades nos encontramos que las personas inmigrantes viven o las viviendas que ocupan están en peores condiciones, tienen un mayor acceso a las viviendas a través de vías informales, podemos encontrar menores niveles de segregación residencial, pero sí mayores situaciones de perificación. Nosotros no tenemos un modelo en España de guetización, no existen guetos o muy pocos, como puede ser el modelo francés, por ejemplo, que es en el que existe mucho mayor gueto y la concentración de la población inmigrante en unos barrios muy concretos, en las que no hay mezcla, no hay mixtura con el resto de la población, con la autóctona. En España se da menos, pero sí que hay perificación. ¿Qué quiero decir con que sí existe perificación? Que sí que ocupan aquellos barrios en los que la vivienda es de menor coste, es de mayor acceso, es más económica, es más barata. Y esto significa que entonces confluyen con las capas sociales más bajas también de los autóctonos, de las personas del país. Son lugares en los que la vivienda es más accesible desde un punto de vista económico. Y esto acostumbra a ser también en la periferia, en el extrarradio de nuestras ciudades, no en los centros. Claro, a medida que se incrementan los flujos migratorios, también se produce el fenómeno, evidentemente, de la difusión territorial, que también se van implantando en mayores espacios. Y esto sí que evidentemente es un modelo muy distinto del que hablábamos del modelo francés, en el que el gueto define absolutamente la ubicación territorial de los flujos migratorios. Bueno, es verdad que las características del mercado de la vivienda y las políticas públicas no han ayudado a mejorar la situación del acceso a la vivienda y por eso sí que podemos decir que existe mayor presencia de los extranjeros en nuestras periferias que no en el centro.
pero no solamente de los extranjeros, sino de aquella población que tiene menos recursos económicos y, por tanto, tiene que buscar vivienda de menor coste, de más bajo coste. Yo quisiera también, sí es verdad que en las políticas públicas en cuanto a la vivienda tenemos mucho camino por recorrer en España y también en Cataluña, pero hemos hecho algunos esfuerzos y esto lo veremos al final de mis transparencias. Y es que hemos de alguna manera impulsado de una manera muy significativa desde los ayuntamientos, desde los municipios, la creación de vivienda de protección oficial. Esto significa que puede ser de compra a mucho más bajo coste o incluso de alquiler. Vivienda social de alquiler. En Cataluña, en este sentido, hemos sido pioneros porque hemos tenido muchos dispositivos de acceso a la vivienda, como por ejemplo el alquiler justo. Quiere decir que se hacía un cálculo de cuál era la economía de esta familia, de cuáles eran sus ingresos y qué porcentaje de sus ingresos podían dedicar a la vivienda, al alquiler. Si el alquiler que en ese momento estaban costeando, pagando, era superior, la administración del Estado, en este caso Cataluña, se hacía cargo de la diferencia y esto le llamábamos el alquiler justo. Era una medida muy importante desde el punto de vista social y de acceso a la vivienda. Luego también teníamos otro tipo de medidas sociales, como puede ser el alquiler social, que eran viviendas de propiedad de la administración, que en este caso puede ser del mismo ayuntamiento, pero que se ponían en el mercado de alquiler a precios muy sociales. Hemos tenido medidas también en este sentido muy integrales y muy integradoras en el ayuntamiento de nuestra ciudad, en Tarragona. Teníamos incluso alquiler joven para menores de 30 años que tienen una dificultad muy importante para emanciparse, quiero decir, para encontrar un trabajo y ser autónomos económicamente y, por tanto, también su emancipación o poder adquirir una vivienda era muy difícil y, por tanto, teníamos vivienda que es de propiedad del ayuntamiento y que se pone a disposición de los más jóvenes de menos de 30 años con alquileres muy sociales. Y además con un sistema rotativo. Pueden estar hasta un máximo de 5 años, con lo cual llegan hasta los 35 años y se supone que pueden haber consolidado un poco mejor la situación económica. En este momento no es así. Tenemos gente con 35 y con 40 años en una precariedad laboral muy importante. Es que no voy a la par. Perdone. Bueno, para hablar un poco de del territorio. Perdón, quería hablar del territorio. Me he pasado dos. Perdón. Bueno, el crecimiento y la importancia de los procesos de suburbanización. Todas las áreas crecen, los municipios periféricos, o sea, los municipios crecen en la periferia y no crecen en el centro. Por tanto, sí que hablamos de una suburbanización. En este momento podríamos decir que incluso se está ralentizando, va más lento, se va frenando, porque la crisis económica que nos ha afectado del 2008 hasta el 2016 pega duro y, por tanto, uno de los primeros ámbitos que se ve afectado fue la construcción. Y el crecimiento de las ciudades se ha parado ciertamente. Por tanto, estos procesos de suburbanización van más lentos. Pero en todo caso, si las ciudades han crecido, no han sido en el centro y no se han renovado, sino que han crecido hacia la periferia, necesariamente. Y esto tiene una importancia extraordinaria, el crecimiento de la población, gracias a los flujos migratorios o como consecuencia de los flujos migratorios. Por tanto, las áreas urbanas frenan el fuerte crecimiento que se había experimentado en la década anterior y disminuyen los procesos de suburbanización, como hemos dicho antes. Hemos hablado ya antes de perificación, ¿no? Pero la perificación tiene dos dimensiones, la territorial y la social. A ustedes como urbanistas, seguramente, y como especialistas en derecho urbanístico, tiene mucha importancia para ustedes la territorial, pero dadas las connotaciones y las características de este instituto, entiendo que también tiene para ustedes muchísima significación la periferia de tipo social. Es que, claro, podemos decir que
La periferia o periferias supone la existencia de un centro. El centro es allí donde se va a concentrar, ¿no?, el poder financiero, el poder económico, el comercial, donde se generan los recursos, donde existen mayores posibilidades. Y esto crea necesariamente una tensión entre el centro y la periferia. Siempre una tensión entre el centro y la periferia. El centro es el que va a estar más dotado de recursos y de posibilidades de todo tipo y la periferia va a estar menos dotado de ese tipo de recursos. Por tanto, veremos cómo tiene una importancia significativa en el Estado español y entiendo que en Brasil también, en todo el país, la aparición de los movimientos sociales urbanos, de los que hablaré un poquito más adelante. No me quiero extender más. Bueno, es evidente que ustedes también hablan de áreas metropolitanas, ¿no? Hablamos de la ciudad y de la área metropolitana. Esto también tenemos, por ejemplo, el caso de Barcelona. ¿Es así? La ciudad de la que nosotros venimos, que tiene 140.000 habitantes, no. Sí estamos hablando de diseñar para tener mayores oportunidades y frenar de alguna manera la centralización que en este momento puede suponer para Cataluña Barcelona y su área metropolitana, diseñar una área metropolitana del Camp de Tarragona que uniría todas las ciudades más importantes del área confluente con la ciudad de Tarragona. Porque es evidente que esto también podemos hablar de centro y periferia respecto del Estado central y respecto de aquel que tiene la capitalidad en nuestra comunidad autónoma, en nuestro Estado, que es Cataluña. También en este sentido podemos decir que el sur, Tarragona, es una periferia respecto del centro, Barcelona, que es donde se concentra el poder económico, político y financiero. Bueno, el centro nunca es un espacio neutro, en absoluto, y sobre todo en este mundo capitalista y ultracapitalista que hemos diseñado o que nos hemos encontrado, ¿no? Por tanto, es evidente que esto estructura nuestra sociedad en clases sociales, que además en estos últimos años en que la crisis ha pegado duro y fuerte, las capas sociales más bajas se han incrementado, por tanto hay más pobres, muchos más pobres. Del 2008 al 2013, los últimos datos que yo manejaba, hemos incrementado el riesgo de pobreza en el Estado español en 1 millón de personas y somos un país de 46 millones de personas. Imaginen ustedes la proporción. Un país de 46 millones de personas en los que casi 4.600.000 personas son extranjeros. El global sería como un 10%, pero es evidente que la concentración de estos flujos migratorios en Cataluña, Andalucía o Madrid incrementa los porcentajes hasta taxas del 18, del 17%. No se distribuyen de manera homogénea en el Estado español. Bueno, es evidente que esto va polarizando y va fragmentando nuestra sociedad. Estoy convencida que en Brasil estas situaciones de fractura social se dan igual que se dan en España, de la misma manera. Y, claro, la distancia social entre el centro y la periferia en los últimos años se ha acentuado, se ha acrecentado, aumentado, ¿no? Y como yo pongo aquí, hay una precarización del mercado laboral. Acceder al mercado laboral es más difícil. Hay un desempleo estructural siempre presente. Hay muchas dificultades de la emancipación de nuestros jóvenes. Tienen muchas dificultades para marchar de la vivienda de los padres porque el acceso al mercado laboral es muy complicado. Aparecen nuevas necesidades emergentes y clases sociales o personas que estaban vinculados a una clase social medio-baja, que pierden el trabajo, han adquirido deudas y no pueden hacer frente a ellas y, por tanto, se encuentran en riesgo también de pobreza y en situación de entrar en marginación social y en exclusión social. Por tanto, ha cambiado también el rostro y los perfiles de la nueva pobreza, ¿no? Nueva pobreza habitacional y energética. Mucha gente que tiene dificultades no solo de acceso a la vivienda, sino que pierden la vivienda. Y aquí tiene un impacto muy importante entre la población inmigrante. España es un país que tradicionalmente, cuando hablamos de acceso a la vivienda, nos planteamos la compra, no el alquiler. La mayor inversión que hace un ciudadano español en su vida es la compra de su casa, de su vivienda. Nos hemos encontrado con situaciones de muchísima gravedad. En los últimos años se han producido 600.000 desahucios, o sea, han echado de sus casas
a 600.000 personas porque habían adquirido una deuda con el banco por la compra de su vivienda a la que no pueden hacer frente. Y, por tanto, los bancos a los que hemos rescatado con dinero público y no están devolviendo este dinero público, están echando de sus casas por falta de pago a familias enteras. En España hay un movimiento muy importante, un movimiento social urbano que se llama Movimiento 15M, 15 de marzo del 2010, que ustedes conocen, que ha sido un movimiento social muy militante de las causas sociales. Entre ellas, ampara o acoge a una asociación que es de afectados por la hipoteca, que son todas aquellas familias que no han podido hacer frente al pago de su vivienda a los bancos. Esto supuso que la presión fue tan importante. Quería hacer un inciso. Este movimiento 15M y la plataforma de afectados por la hipoteca tiene un eslogan muy interesante, que el eslogan es gente sin casas, casas sin gente. ¿Ustedes lo conocen? Gente sin personas sin vivienda, viviendas sin personas. Por tanto, es de un contrasentido absoluto, ¿no? Fue tanta la presión social que ejercía este movimiento social urbano sobre esta situación tan grave de familias que se quedaban sin casa, familias, quiere decir, padres, madres con niños, personas ancianas, que todo lo tenían, toda su inversión máxima es la vivienda. El caso era tan paradójico que eran echados de sus casas, pero la deuda seguía existiendo. Por tanto, se quedaban sin casas y se quedaban con la deuda y tenían que seguir pagando al banco la deuda por una casa que ya no era de su propiedad y había pasado a propiedad del banco. Esto provocó a nivel de todos los ayuntamientos y de todas las administraciones mucha presión por parte del movimiento 15M y se hizo una iniciativa legislativa popular, bueno, que tuvo como consecuencia una ley. La tengo al final, pero bueno, es una ley que habla de la pobreza energética. Medidas extraordinarias para solucionar la pobreza energética y habitacional. Por tanto, para dar ayudas a las personas que se encontraban sin vivienda y también otro problema que nos hemos encontrado es que las personas, fruto de esta pobreza que se ha incrementado, no podían pagar los suministros, el agua y la luz. Y las compañías como Endesa, Fecsa, que son nuestras grandes compañías españolas, cortaban el suministro de agua o de luz. Para esto se hizo también una ley a través de una iniciativa legislativa popular, en este caso la ley es de ámbito federal, en la que esto se regulaba y se regulaba en el sentido de que no podíamos dejar a la gente sin casas, etc. Para el tema de las hipotecas se hizo esta legislación, lo que hablaba es de la dación en pago. La casa se la queda el banco, pero desaparece la deuda como dación en pago. Lo conocen ustedes. Y luego una serie de ayudas también para el tema del suministro de la luz y del agua, estas medidas urgentes. Esta es una ley catalana de nuestro Estado en la que son los ayuntamientos, las procuradurías, las que se hacen cargo del pago del suministro del agua y de la luz en caso de falta de pago por parte de las familias. Pero tristemente, antes de venir a Brasil, nuestra primera ciudad fue Río de Janeiro, un día o dos antes, en una ciudad al lado de Tarragona, en Reus, una señora mayor de 80 años murió porque se incendió su piso, porque no habían avisado a la Procuraduría, la empresa que suministraba la luz, habían cortado la luz y la señora se alumbraba con velas. Una vela prendió, se incendió y la señora murió. Hemos tenido más de un caso en España de situaciones de este tipo. Este es el rostro de la pobreza en este momento en el Estado español. Tenemos situaciones de estas características. Bueno, ¿qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de políticas públicas integrales y transversales. Un instituto como el suyo es un ejemplo de políticas transversales, como el urbanismo, y todo lo que está relacionado con el urbanismo desde una concepción social, integral e integradora, puede hacer mucho, tanto en la prevención como en la atención, ¿no? Por tanto, debemos combatir los síntomas, evidentemente, mejorar las condiciones materiales de los grupos sociales que se ven más afectados por los riesgos de pobreza y, en este caso, también de estigmación. Esto afecta de una forma especial a las personas extranjeras, a los inmigrantes.
Abordar las causas que generan este imaginario colectivo sobre los habitantes de la periferia social y territorial, ¿no? Supongo que ustedes también hay una construcción imaginaria de cómo son, qué actitudes, qué comportamientos tienen los habitantes de la periferia social y territorial. Y esto puede llegar a estigmatizar, lo que supone una fractura social. Sobre esto hay que intervenir. Promover la construcción de procesos de identidad social y de la estructura de valores inherentes a la comunidad. Esto quiere decir trabajar el principio del sentimiento de pertenencia a la comunidad. El trabajo comunitario en este sentido es muy importante y el trabajo comunitario también se puede hacer desde el diseño y la planificación urbanística. Si nosotros creamos espacios que favorecen a través de plazas, espacios abiertos, que favorecen las relaciones humanas, estamos fomentando la comunidad, el espacio relacional comunitario. Si nosotros construimos ciudades que están en la periferia, que están mal comunicadas con el centro, que tienen falta de recursos y que además son edificios que están aislados y no favorecen las relaciones humanas, evidentemente este urbanismo no favorece el sentido comunitario ni tampoco el sentimiento de pertenencia. Y la comunidad es un instrumento absolutamente necesario para el empowerment de nuestros ciudadanos, también en la reivindicación de sus derechos sociales y, por tanto, también del derecho al acceso a la vivienda y de un urbanismo que sea, en este sentido, más social, más integral y más comunitario. Bueno, os hablaba antes de qué pasa cuando las cosas no se hacen bien, pues que tenemos el fortalecimiento de procesos sociales desestructuradores, pero también aparecen procesos sociales estructuradores, como son los movimientos sociales urbanos. Y para nosotros el ejemplo máximo es el movimiento 15M, y dentro del cual existen una serie de asociaciones y entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los afectados por, bueno, esto eran participantes de preferentes y acciones, esto era un producto bancario que afectó de manera muy grave a los pequeños ahorradores. Eran sobre todo personas mayores y gente con una economía pequeñita, pero que todos sus ahorros, su dinero lo habían puesto en este tipo de producto bancario. Esto se hundió y perdieron absolutamente todo su dinero. Sobre esto se tuvo que legislar también y proteger el ahorro de estos pequeños ahorradores. Y luego esta ley que yo les digo, nosotros tenemos esta ley de emergencia energética y habitacional. Y por último, intervenciones estratégicas de carácter urbanístico y social. En Cataluña tenemos esta ley que busca básicamente que el barrio sea un espacio conciliador, un espacio comunitario, un espacio donde vivir en comunitat. I és esta llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris, de mejora de los barrios, de las áreas urbanas y de las villas o ciudades que requieren una atención especial. A esto nosotros le llamamos la ley de barris, la ley de barrios. Es una ley que lo que procura es los ayuntamientos, las procuradurías, con el Gobierno del Estado de Cataluña, al 50% van a financiar acciones que son de carácter urbanístico y que son de carácter social. Urbanístico y social. Esto quiere decir que en los barrios más degradados, que pueden ser o los cascos antiguos, las zonas históricas, en el caso de Cataluña tenemos muchos centros históricos, y también en la periferia territorial, las zonas más degradadas desde un punto de vista urbanístico también están más degradadas desde un punto de vista social, porque es donde menos recursos existen, donde más la pobreza se ceba, hay más pobreza, el riesgo de pobreza es más elevado. Por tanto, se pueden hacer actuaciones urbanísticas. Tenemos un barrio muy significativo en Tarragona, que es el barrio de Campo Claro, que allí se han hecho muchas actuaciones urbanísticas. Remodelación de las viviendas, creación de plazas, de paseos que luego han sido ocupados por pequeños comercios que se generan dentro de la misma comunidad, en la que muchos de ellos también son personas inmigrantes, porque una parte muy importante se dedican al tema comercial, al tema del comercio. Y luego también actuaciones desde un punto de vista social, de mediación comunitaria, en las viviendas, en los bloques, en los grandes edificios. Tenemos no solo inmigrantes, nosotros en España, ustedes conocerán que tenemos la etnia gitana, tiene una importancia muy significativa, los gitanos. Y muchas veces ocupan viviendas que no saben utilizar.
¿no? ¿Cómo debemos utilizar estos espacios comunes? ¿Qué tipo de relaciones establecemos con nuestros vecinos, ¿no? La buena vecindad, las buenas prácticas y, por tanto, tenemos actuaciones urbanísticas, como he dicho, pero también actuaciones sociales. Y esas son las que nos ocupan los asistentes sociales y los educadores sociales a través de la mediación comunitaria. Tengo que decirles que la inversión es muy importante, los resultados son positivos, pero no se puede dejar de seguir actuando. La actuación tiene que ser constante. Se invierte mucho dinero público, pero es necesario seguir invirtiéndolo, porque la llegada de etnia gitana o de personas que están en riesgo de pobreza o de población inmigrante es muy importante y, por tanto, tenemos que darle continuidad a este tipo de acciones. Es una ley que nos ha privilegiado el Gobierno catalán, tiene ya unos cuantos años de ejecución, los resultados son positivos, pero los efectos de la crisis también disminuyeron su dotación económica. Por lo tanto, la crisis ha tenido un impacto también en el tema de cómo tratar esta periferia también urbana y social. Y no quisiera alargarme más, sino si ustedes luego tienen alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto. Muchas gracias. La de arriba es su ciudad y la de abajo es la nuestra. Nosotros somos una ciudad portuaria y aquí les he puesto una panorámica de lo que es nuestro puerto, que tiene una importancia muy significativa en la economía, no solamente de Tarragona, sino de toda Cataluña. Me parece el cuarto puerto más importante de la Unión Europea. Y arriba, claro, ustedes verán la horizontalidad y la verticalidad, ¿no? Qué ciudades más distintas son la de ustedes y la nuestra.